Y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Rubén Martín, criminólogo, bueno, perito en criminología. Perito en realidad en varias ciencias forenses, soy perito documentólogo, balístico, calígrafo, y en provincia de Buenos Aires también hago procesamiento de imágenes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, para ayudarnos un poco a entender, ¿no? Cada vez que surge una noticia de este tipo, el hallazgo del cuerpo de una mujer, un hombre, un niño, pero últimamente y generalmente son tantos los casos de mujeres que hemos contado en los últimos años, ¿no? Que son encontradas sin vida. Bueno, tal como el caso de Gisela, la verdad es que la conmoción y las dudas, los interrogantes, predominan la escena, ¿no? Más todavía tal vez en este caso, me animaría a decir yo, porque aquí hubo una persona que se quitó la vida antes. Bueno, esto también ayuda, y ahora lo analizaremos en conjunto, ¿no? A, bueno, despejar algunos interrogantes, ¿no? Hay un vínculo directo con esa persona que se quitó la vida unos días atrás. Pero lo primero que quiero preguntarle es... en este momento, y dada la situación, habiéndose trasladado el cuerpo a la morgue, ¿qué es lo primero que se hace? Agustina nos hablaba de un enfriamiento, sobre todo en jornadas de tanto calor, de un enfriamiento del cuerpo para empezar a trabajar. Pero ¿de qué manera se organiza? No necesariamente. Digamos que toda autopsia médico-legal es sistemática y metódica. Lo primero que se va a hacer es pasar a la panorámica de rayos X, para primero la inspección visual, o sea, la primer vista del cuerpo. Sí. Un cuerpo que ya está en un avanzadísimo estado de putrefacción. Pensá que ya pasó la fase del rigor mortis, livideces, ya está en fase cromática. Claro. Hinchadísimo, no voy a dar más detalles, hinchadísimo, color negro, ya... Y se toman fotografías, digamos, toda la información que se pueda relevar, ¿no? La primera información que vos vas a tomar es la de las imágenes y la revisión a primera vista de lo que ves. Si ves heridas cortopunzantes, si ves orificios de balas, si ves fracturas visibles, más allá de que después pasás a la fase radiográfica, y una vez terminada la parte radiográfica, ahí sí entras en la autopsia médico-legal, que es en la apertura del cuerpo, extracción de órganos, apertura de calota craneana. ¿Qué tanta información? Sí, sin entrar en los detalles, pues la verdad que, bueno, todo lo que tengamos que hablar sobre este tema es muy difícil, ¿no? ¿Qué tan importantes son las primeras horas, los primeros días que se pierden, ¿no? Cuando han pasado tantas jornadas, más de 10 días, por ejemplo, en el hallazgo de un cuerpo, y también las temperaturas. Acá lo que complejizó todo desde el comienzo de esta historia, de esta tragedia, es el suicidio del amante de la odontóloga. Sí. Esencialmente porque no encastra en la típica acción por emoción violenta que muchas veces puede suceder, en un drama pasional, en donde a uno de los dos, hombre o mujer, es indistinto, perpetra un hecho de sangre e inmediatamente, por lo general es inmediato el suicidio. No es que se genera toda una situación como para generar un acuartado. Pensá que el sujeto en cuestión no tenía consigo el teléfono celular evidentemente para evitar ser rastreado. Sí. Hay una información subyacente que aparentemente la odontóloga tendría un préstamo del cual él sería garante. O sea que acá los móviles normalmente en todo hecho de sangre son 3, no hay más de 3. Es por pasión, es por codicia o es por capricho. Sí. En el capricho vamos a englobar todas las enfermedades psiquiátricas que pueden conllevar a un acto criminal. Sí, cuando hablamos de pasiones incluimos pasiones negativas, por supuesto, ¿no? Porque durante muchos años hubo como una especie de confusión, que ahora también es muy combativo, el concepto del crimen pasional. Bueno, en algunos casos estamos hablando de pasiones, entiendo yo, o por lo menos elijo entenderlo de esa manera. A ver, el amor no necesariamente... Con el miedo a ser dejado, ¿no? No con el amor. El amor muchas veces tiene caras de posesión. La verdad de la historia es que no cualquiera está sujeto y preparado para seguir su camino una vez que una historia terminó. Sí, si los dos llegan al final, está todo bárbaro. Sí. El tema es cuando alguien está muy arriba y el otro quedó muy abajo. Entonces, ahí digamos que muchas veces la mente se cierra y pasan del pensamiento a la acción sin mediar la reflexión.
Claro. Tan fácil como eso. Sí, bueno, en este caso, y escuchaba un perito en criminología también que hoy decía, bueno, a veces el error es anticipar la acción, uno no debería anticipar la acción, bueno, uno tampoco espera que del otro lado haya alguien que de pronto en 50 años no haya cometido un delito y se convierta en asesino, ¿no? Este es uno de los grandes misterios. Pero decía, el anticipar la acción, y en este caso toda su familia sabía, Daniela, y probablemente él también. Daniela, recordemos que se trataba de un excombatiente. Bueno, pero no todos los combatientes se convierten en no todos los combatientes, no todos los combatientes, sí, pero claro, hay una cosa que vos tenés que aceptar, Daniela, que es la regularidad de haber estado expuesto a una situación de ultraviolencia con manejo de armas de fuego, ver sangre y explosiones, digamos que no es un ciudadano común, absolutamente es un veterano de guerra, por supuesto, con todo lo que conlleva. Sí, no, pero me refería a anticipar la acción por parte de ella, porque en este caso todo el mundo sabía, y probablemente él también, porque ya se lo había anticipado, que iba a terminar la relación, ¿no? Ahí sí hubo aparentemente un detonante, o por lo menos todos conocían que ella quería finalizar esa relación. Yo te voy a dar algunas pistas. Vos sacás tus propias conclusiones, siempre en el terreno de la hipótesis. Sí, sí. Para que esta historia pudiese cerrar de alguna manera, o bien el drama pasional se desencadena porque la odontóloga estaba embarazada, y él en una situación de que lo van a abandonar y al mismo tiempo que la mujer no se sabe qué postura va a tomar, él toma una decisión lamentable, porque convengamos que es muy extraño que alguien saque a pasear un cadáver con una camioneta color amarilla y sea prolijo en el momento de dejar un celular. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, en esta historia hay muchos entretelones. No creo, vos viste el tamaño de la odontóloga, no creo que la odontóloga, en estado ya fallecida, pueda ser manipulada. Es fácil bueno, esto requiere por lo menos 2 personas. Muchos Daniela. se preguntan, claro. Mínimamente. A ver si todavía no estamos frente a un triángulo amoroso que termina muy mal, en el cual la situación se gatilla a través de la esposa. Vos fíjate que la esposa negó que esto fuera una relación de importancia. Pucha, llevaba 7 años. Había una discusión si se quedaba o se iba. Digamos que del lado de la mujer, y yo no estoy acusando a nadie, simplemente siempre abrí el juego en este canal a que no se encapsulen en que el que se voló la tapa de los sesos fue el perpetrador. Tal vez existe la posibilidad de que haya sido la mujer o la hija de la mujer involucrada en este drama, en esta situación, y este hombre haya sido el que descartó el cuerpo. Porque ahora, digamos que estamos en una situación que va a ser de muy difícil probanza terceras personas involucradas en este hecho, porque él se suicidó. Claro. Él al suicidarse cierra la puerta a muchos interrogantes que se podrían haber aclarado, y tal vez incluso el verdadero ejecutor de este homicidio. Bueno, aquí es donde cobran absoluto protagonismo las comunicaciones, ¿no? Y si hubo algún tipo de comunicación o algún tipo de prueba, porque es verdad, este hombre se llevó todos los secretos, ¿no? Respecto de lo que sucedió esa noche, de lo que sucedió después, esa es una de las características fundamentales en este caso. Las comunicaciones, me refiero con su mujer, las comunicaciones incluso con ella también, a partir del hallazgo de los dos teléfonos. Hoy hay tecnología, Daniela, que te permite... Exacto. Es más, yo la otra tarde estuve con Llorentes, y le decía, mira, Llorentes, esto es sencillo, en realidad tienen que a todos los involucrados retenerles el celular. Claro. Peinarles absolutamente el celular. Cuando digo peinarles el celular, es no solamente el local, sino en la nube, oficio a Google. Hoy todo esto se puede hacer. Hoy todo esto se puede levantar. La única forma, y no la voy a decir, hay una única forma en la que un sujeto puede destruir absolutamente toda la información. Sí, que uno entiende pero que... no cualquiera te lo puede hacer. Claro. Entonces, digamos que puede borrar incluso localmente, queda la información en la nube. Claro. El backup siempre está, a menos que destruyas el backup. Claro. ¿Me entendés? Entonces, esto es lo que... Otra de las cosas que tampoco me cierra. Vos fíjate que el cuerpo no está descartado a la vera del camino, a la salida inmediatamente de Camino Negro. Sí. No está enseguida. Está por lo menos 2,5 kilómetros adentrado. Ahí no te llega ninguna cámara. Acá alguien batió que vio un movimiento raro o que pasó algo. Si no, no lo encuentran más.
Bueno, de hecho, en la mañana de hoy, recién lo hablábamos con Néstor Diego, una de las versiones tenía que ver con la cámara de seguridad. En realidad lo confirmó el jefe de policía, ¿no? Una cámara de seguridad que ve que la camioneta se introduce en este camino, bueno, y a partir de ahí empiezan el recorrido de búsqueda. Pero además, un llamado que fue recibido de alguien que había visto un cuerpo. ¿Cómo, ¿no? te das cuenta, Daniela, que fue por el llamado y no es por la inspección ocular de la cámara? Primero, que las cámaras donde están ahí son de baja resolución, te lo digo porque las he visto. Sí. Dos, no es que peinaron la zona, fueron directamente. Claro, fueron ahí. Entonces, porque además es un predio grandísimo. Bueno, acá está ¿no? Es grandísimo. Pero a menos que haya alguien dicho fue ahí, o sea, claro, que ya hay alguna fisura, y tengo entendido que tanto la esposa o la hija están prestas a una ampliación de indagatoria. Que tendrían algún tipo de... O de testimonial, por ahora no es indagatoria. Bueno, es impactante, ¿no? Porque la esposa es quien niega ante la justicia conocer la existencia de otra mujer, lo niega absolutamente, de manera preliminar. Pero de esa forma se despega. Claro. Porque, a ver, donde ella podría haber complicado aún más el tema es decir, sí, yo estábamos en plan de separación, si ella hubiese afirmado toda esta historia, sí, medio que no pasa a ser una sospechosa importante, pero al negar la historia, una historia de 7 años, en donde hay testigos que dicen que, bueno, atendió, se olvidó el teléfono, lo atendió ella, le dijo, soy yo, pim, 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 pusieron las cuentas en claro. Vos no podés decir que esta historia no existió, no después de 7 años, Daniela. Claro. Entonces, si vos me preguntas, esto es como otros casos, que en donde vos me decís, vos crees que fue así, sí, pero la realidad forense es que yo no lo puedo demostrar, y a la cárcel no va nadie que no se le pueda demostrar, y está bien que así sea, ¿me entendés? Rubén, ¿y qué es lo que pasa? Ya que está, le pregunto, lo aprovecho porque yo sé que sabe de todas estas cosas, pero ¿qué es lo que sucede con la acción penal? Porque acá estamos hablando de un imputado que ya se quitó la vida, más allá de que podría haber otros cómplices o otras personas imputadas que hubieran participado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, porque hasta hoy el hombre Abel Casimiro está imputado? A ver, si se logra demostrar, que se va a lograr demostrar, un vínculo directo por la manipulación del cadáver, pudo haber dejado fibra, pudo haber dejado algún cabello, pudo haber dejado algún rastro de su propio ADN en la víctima. Si hay voluntad fiscal, se continúa investigando a ver si hubo partícipes necesarios para perpetrar el hecho. Bien. Más allá de que vos fijate que él podría haber sido él el partícipe necesario en el descarte del cadáver y no el que prima facie comete el hecho. Muy probablemente nos vamos a enterar de que esto fue una muerte o por un golpe, una gran contusión, o por estrangulación. Sea sofocación o estrangulación mecánica con manos. Entonces, él tenía una discapacidad crónica de uno de sus brazos, que él se haya hecho cargo de movilizar un cuerpo de más de 50 kilogramos, él solo. Entendés que estás bajo shock porque no sos un asesino serial, con esto estás debutando en tu carrera criminal. Es muy difícil que lo haya perpetrado de principio a fin solo. Ni siquiera me atrevería a decir que haya sido él. Pero lo que sí, muy probablemente, él tenía la llave para resolver el tema y se desenraja el disparo, claro, para despegar a los demás. Esto lo ves mucho, esto se ve muchas veces en la justicia, cuando, por ejemplo, son dos hermanos y un hermano, en un raptus de locura o lo que fuese, una discusión, muchas veces se da aunque parezca mentira, en las sucesiones. Sí. Una discusión, bueno, se le sale la cadera, le mete un tiro y mata a otro hermano. Entonces, muchas veces te das cuenta que el padre está tratando de mitigar la condena que puede sufrir el hijo, claro, supérstite, el sobreviviente. ¿Por qué? Porque la justicia penal, Daniela, no es resarcitoria, no te vuelve a la vida un muerto. Condena a alguien, es punitiva. Claro. Es ejemplificadora a la postre, pero no, como no resuelve el hecho, muchas veces existe cierta forma de intrafamiliarmente se da. Y yo calculo que este hombre, más allá, lo que me cambiaría la observación del tema de este hecho en particular, es que
la odontóloga apareciera ahora en la autopsia con un resultado de que estaba cursando un embarazo. Ahí la cosa me despegaría aún más la mujer y es él que se le salió la cadena. Le da importancia al caso del embarazo, a la existencia de embarazo y no tanta a esta decisión de terminar la relación, que hasta el momento, bueno, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido porque la familia tampoco hablaba de eso, sus hermanas, pero sí focalizaban mucho en ese ultimátum, esa fecha como el 31 de diciembre, como fin de año, como el día límite para que él terminara con su relación paralela. Claro, no, el tema es que supuestamente quien planteó el ultimátum es la relación paralela, no es la relación efectiva. Bueno, sí, bueno, ahí... Ante la ley al menos. Sí, ante la ley, porque también después de una relación de 6, 7 años, uno se pregunta, y donde toda la familia de ella tenía conocimiento, ¿no? Sí, no sé por qué no se fueron a vivir todos juntos. Llega un momento tal que están blanqueadas las cartas de tal forma. Es la relación cuando todos los miembros de la familia de ella lo conocen, además, lo bien. Fíjate cómo es un fenómeno cultural. Vos en México tenés la casa grande y la casa chica. Claro. Y sin embargo, las dos facciones, los dos grupos familiares se conocen, tienen hijos los dos con el mismo hombre. Se da en determinada casta social, por definirlo de alguna forma. Sí. No se da en una clase social media o media baja. Pero esto es un fenómeno cultural. Si hay una aceptación, después de 7 años, es casi sorprendente. Esto es lo que a mí me sorprende, Daniela. Después de 7 años, no es el ímpetu de una pareja de 3 años, 2 años, en donde podés hablar de un hecho de sangre porque pasionalmente él no podía vivir sin ella. El tipo tenía 2 vidas. Sí. Con lo cual, muerta una, sigue la otra. Tanto trabajo de enterrar un cadáver lejos, me suena a que armó toda una historia, dijo, no me va a cerrar, voy a cantar, y apretó el gatillo y se fue. Y el dato de que hubieran encontrado veneno en la mochila de este hombre lo confirmó el jefe de la policía bonaerense. Si bien... Es un primero, yo quiero hacer la diferencia porque yo escuché durante todos estos días la palabra veneno. Sí. Veneno puede ser estricnina, curare, cicuta. Estamos hablando, veneno es un elemento tal que tiene un grado de toxicidad que mata al muy poco tiempo. Un insecticida de uso doméstico no mata en poco tiempo. Tenés que tener dosis reiteradas. Estamos hablando de personas adultas, ¿no? Dijeras, un insecticida puede matar a un chico, sí, puede matarlo tranquilamente. Claro. Es el mismo ejemplo que te puedo dar con una araña doméstica o con un escarabajo. Un chico de 5 años los mata y a un adulto le provoca una reacción alérgica jodida, pero no lo va a matar. Claro. Un insecticida, ¿qué es lo que le encontraron en el bolsillo? Casi te diría que... pasa sin pena ni gloria. Vos fíjate que se mata, algo más insólito todavía, no se mata con un arma de puño, se mata con una carabina. O sea que es como que la tenía por si pasara algo. Un tipo que tiene planificado, mirá, yo maté a usted escribe una nota, perdóneme los familiares, el tipo se vio abrumado ante un hecho consumado que a lo mejor él no perpetró, pero necesariamente es consecuencia de su accionar. Salimos un minuto de este caso, pero porque hoy nuestro compañero Diego Gabriele, en vivo allí desde el lugar, hablaba de este camino y hacía una referencia al caso Barreda. Hablaba de el descarte de un arma en este recorrido. Yo por lo menos desconocía esa información y que de hecho de ahí y de otros muchos casos el apodo para este camino del camino de la muerte, porque bueno, luego es un lugar propicio claramente, ¿no? Sí, pero lo encontraron, también en el caso de Barrera encontraron una escopeta cerrasqueta de doble caño. Claro, mi pregunta es si recordaba el caso y efectivamente... Pero fíjate que si bien hubo una premeditación, ahí te das cuenta, incluso yo no sé si vos te acordarás de los talles, yo soy muy viejito ya, usted no, pero en el caso del juicio de Barreda, se fue una cebolla para poder llorar. Sí. Sí. A ver, lo insólito en el caso de Barreda, yo te voy a dar un ejemplo. Carlos Eduardo Robledo Puch, un asesino, o al menos en el momento que fue capturado, para la época, era un terrible... varios homicidios en su haber. 11 sin contar su primer socio, con su primer socio serían 12. Sí, claro. Digamos que vamos a suponer que fueron 12. Sí. Recordar que en la década del 70, para enchufarle crímenes una vez que había caído uno, era una máquina de escribir. Sí. Pero vamos a suponer... todo coincide cuando Rafa escribió su perfil psiquiátrico y todo lo demás. Rafa es un tipo muy serio dentro del ambiente.
lo definió como un asesino de manual. Sí. Pero digamos que hace 15 años que a Carlos Eduardo Robledo Puch lo tendrían que haber soltado, porque él cumplió técnicamente su condena, y la Corte hace 2 o 3 meses emitió una acordada en la que la accesoria por tiempo indeterminado no existía más y era inconstitucional. Porque es lógico, vos no podés tener encerrado a un tipo sin decirle cuándo va a salir. Claro. En algún momento se dijo que él tenía la posibilidad y que en realidad no quería salir. Un delincuente que cumplió semejante, vos date cuenta, ya lleva creo que 40 años, ya cumplido. Sí. Está técnicamente, como se los denomina, está institucionalizado, ya es parte del sistema carcerario. Pero al margen de eso, que el tipo no se quiere, que el sujeto no se quiera ir, no te libera a vos como juez de ejecución, le tenés que soltarlo. Claro. Ahora vos fíjate, Barreda salió con decisión del delincuente. Barreda se cargó 3 dentro de su núcleo familiar. Mató a su suegra, a su mujer, y creo que eran 2 de sus hijas. 2 hijas. Se cargó a 4 personas, no usando, porque el arma que utiliza Barreda, encima la eligió pésimamente, porque no podés alegar emoción violenta cuando vos tenés una escopeta de doble caño que para matar a 4 tenés que abrir el cañón, sacar los 2 cartuchos, poner 2 cartuchos nuevos, cerrar el cañón, apuntar y tirar a 4 personas. O sea que olvidate de la emoción violenta. Aparte fue a comprar una escopeta, aparte después del hecho se deshizo era homicidio agravado por el vínculo, por la cantidad de personas, por ser intrafamiliar, por uso de arma de fuego, por premeditación y por alevosía. El Código Penal menos el prólogo le entraba todo. En 17 años salió. Y lo tenés a Carlos Eduardo Robledo Puch, que porque tiene chapa y nombre de ser un asesino serial, lo seguís teniendo guardado. ¿Lo querés mandar a un psiquiátrico? Mandalo a un psiquiátrico, pero sacalo de una cárcel. ¿Me entendés? Este es el tema de la subjetividad que hoy por hoy, vos viste cómo funciona el sistema judicial, no hace falta que te lo mencione yo. Bueno, yo pensé que en el caso de Robledo Puch también, porque allí se trataba de mayor cantidad de homicidios, pero bueno, está bien, no estaba el agravante, ¿no?, del vínculo familiar, y de hecho hubo algunos otros delitos también. Él nunca participó de las violaciones, sí de los homicidios, por ejemplo, pero no recordaba si él había sido condenado por las violaciones. No, él en realidad fue condenado por los múltiples homicidios que se le endilgaron. Fuera de toda duda, hay 4 o 5 que son más allá de toda duda porque fueron confesados, incluso cuando se hizo la reconstrucción de la época que estaba el padre de Petinato todavía, lo hizo a la perfección, era imposible que él supiera detalles que él sabía, como era chiquito, entraba en cualquier rincón, mostró absolutamente todo, esos 4 o 5 crímenes. Bárbaro, pero vos sabés que la década del 70 fue una época picante. De hecho, cuando lo fueron a buscar, lo buscaban las fuerzas militares, bonaerenses, federales, lo buscaban todo, lo buscó todo el mundo. La vez que se escapó, que creo que fueron 36 horas. De hecho, el que lo recaptura, con el que se entrega, pide entregarse con el padre de Petinato. Claro. Bueno, recuerdo que hace unos pocos años, ¿no?, hubo una carta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también, desde el penal, pero sin lugar a dudas estamos hablando en el caso de Robledo Puch, y ya para volver al tema de Gisela, un caso de una persona que con muy poca edad ingresó a prisión con 20 años, cometió todos los delitos en su juventud y, bueno, acá vivió una vida absolutamente distinta, ¿no?, a la de cualquier otro ser humano debido a Daniela, su corta edad y sobre todo en ese momento. Era un enfermo psiquiátrico a sus 16 años, porque vos pensás, a ver, hoy tener un familiar en el núcleo familiar que sea homosexual, está en la sociedad, es una anécdota. Es otra sociedad. Sí, claro. O sea, esto es como discutir sobre los romanos tirando a los cristianos a los leones. Ponete en la época, porque si no, no vas a entender nada, vas a decir, esta gente está desquiciada. Pero ponelo a un tipo con la carga de represión familiar, con una familia muy estricta, él con claras tendencias homosexuales. Vos fíjate que él termina en un pabellón de diversidad sexual, o sea, no termina en un pabellón ordinario. Entonces, digamos que a esa eclosión de una psicopatología le metemos 40 años de encierro. Si vos creés que ese tipo puede escribir una carta normal, es imposible. Técnicamente es imposible. Sumar el encierro, la patología de base, el que no vio a su familia, el padre creo que después de que lo encerraron lo fue a ver 2 veces y nunca más volvió. La madre murió cuando él estaba adentro. O sea, es una situación bastante compleja. Si vos me preguntás, ¿hay que dejarlo libre? No, libre no lo dejen del todo porque es un animal cebado. O sea, me dicen, tiene más de 60 años, no le va a hacer nada. No.
Hay de 70 que mataron, hay de 80 que mataron. Sí, no está apto para la reinserción. Él sigue un mundo, él está con la fotografía de los 70. Exactamente. Él se quedó clavado ahí. Sí, sí, como en muchos otros casos, lamentablemente el sistema del servicio penitenciario no ha servido para reinsertarlos en la sociedad de una manera sana, saludable y garantizando, cosa que casi ningún juez puede hacer, que no van a volver a delinquir. Volvemos un segundo, si nos acompaña Rubén, porque nos vamos nuevamente al lugar del hallazgo del cuerpo. Allí está Diego Gabriele, y Diego aportaba este dato hace un ratito nada más, ¿no? Lo que estamos hablando ahora con Rubén Martín respecto de el descarte en ese mismo lugar, y por eso el apodo del Camino de la Muerte, de el arma o aparentemente la escopeta, de doble calibre. La escopeta de doble calibre que había utilizado en su momento Robledo Puig para matar a las mujeres de su familia. Barreda, para matar a su suegra, a su mujer y a sus 2 hijas, el odontólogo Barreda, perdón. Diego, contanos. Daniel, así es. Nosotros pudimos averiguar que este fue el lugar donde el odontólogo Barreda descartó, como bien vos decías, el arma con el que mató a toda su familia. Nosotros estamos aquí, están mirando a mis espaldas, alrededor de unos 15 kilómetros tenemos Punta Lara. ¿Sí? Punta Lara, allí en esa zona muy cerca de donde termina este camino negro, es donde encontraron el arma con el que Barreda mató a su familia. Recordemos, nosotros estamos muy cerca de la salida de la ciudad de La Plata, estamos a 15 kilómetros de la casa donde vivía Gisela Solís Calle, de la casa que es el último lugar que se conoce en que ella estuvo con vida. ¿Por qué llegamos a este lugar? Porque la policía bonaerense durante todos estos días, recordemos 15 días de su desaparición, la policía estuvo registrando las cámaras de seguridad de la autopista Buenos Aires-La Plata para ver si de alguna manera podían dar con esta camioneta Nissan Xterra color amarillo, un amarillo muy particular, y a ver si esa camioneta había transitado por la autopista Buenos Aires-La Plata y de alguna manera ver dónde había estado, a ver si llegaban a tener algún tipo de indicio que les permitiera dar con la odontóloga que están buscando desde hace 15 días. Mirá, allá nosotros vamos a girar ahora, tenemos la autopista Buenos Aires-La Plata. Sí. Esta es la bajada Villa Elisa. Es una bajada que estuvo cerrada mucho tiempo, desde el año 2002 hasta el año 2009, donde fue reabierta. Es un camino que se encuentra bastante deteriorado y donde hay, te diría, más basura que tránsito. Lo que cree la policía es que este hombre, porque la última imagen que tienen es del domo de la autopista Buenos Aires. Ellos ven que baja en esta bajada, retoma este camino y a partir de ahí ya era todo su posición. Eso hizo que hoy alrededor de las 8 o 9 de la mañana hagan un rastrillaje en esta zona, y fue un policía de la misma fuerza de la policía bonaerense que caminando por este camino negro encontró sobre la vera derecha, ¿sí?, la vera en la que estoy yo parado ahora, encontró un antebrazo y una mano que sobresalía al lado de un montículo de tierra. Rápidamente convocaron a la fiscal de la causa, Ana Medina, se constituyó en el lugar y comenzaron el trabajo con policía científica. Pero llegan hasta aquí por el dato ese, un domo de la autopista Buenos Aires-La Plata que los lleva a lo que la gente de la zona conoce como el Camino de la Muerte, porque es un lugar donde ya se han encontrado cuerpos, el tema del arma del odontólogo Barreda, que descartan acá porque es una zona muy poco transitada. Esto es una arteria que conecta Villa Elisa con la zona de Punta Lara. Y la verdad que se nota que es muy poco transitado porque se encuentra muy deteriorado. Claro, y además, Diego, imaginamos que al haber, más allá de la iluminación con la que cuenta el lugar, estamos hablando de un lugar que de noche no registra el paso de nadie, ¿no? Por ahí. ¿Por qué razón? O bueno, en todo caso, de camino, ¿no?, hacia Villa Elisa, por ejemplo, pero no hay absolutamente nada cerca, ningún tipo de movimiento, ¿no? Es un lugar absolutamente propicio para esto. Entiendo que el cuerpo fue hallado, bueno, algunos metros adentro también, ¿no? Es decir, la persona que llegó allí en la camioneta, digámoslo así hasta el momento, también luego tuvo que trasladar el cuerpo arrastrándolo o levantándolo hasta el interior de lo que es ese descampado. El lugar donde se encuentra exactamente el cuerpo es, sí. Mira, ahora vamos a girar acá con nuestro compañero Emiliano. Aquí, desde donde ven el patrullero, sí, alrededor de 2.800 metros desde ese punto. Y lo que creen es que no tuvo que arrastrar el cuerpo porque se encontraba, mira, acá vamos a
te voy a mostrar acá lo que es la vera de este camino, que es casi todo muy similar. Estaba al costado del camino. Sí. Entonces, lo que ve el policía de la policía bonaerense es que sobresale, realmente es un hallazgo macabro, sobresale parte de un antebrazo y una mano, y había un montículo de tierra aquí alrededor. Entonces, eso es lo que determinaron que venga la policía científica, y teniendo el dato ese de que la camioneta de Casimiro Abel Pintos había estado en este lugar, porque hay un dato también que es relevante. Nosotros, mira, te decía, tenemos la autopista. Para este lado, que es Punta Lara, se encuentra muy deteriorado, como te decía, y tiene mucha basura en lo que nosotros pudimos ver a la vera del camino. Pero para el otro lado sí es transitado, ¿sí? Porque va a conectar a Villa Elisa. Porque del lado de Villa Elisa sí hay, digamos, hay población. Para el lado de Punta Lara, que es el lado opuesto, donde encontraron el cuerpo de Gisela, no hay nada. Este camino llega directamente hasta el río. Claro. Entonces, eso llama mucho la atención, que alguien pudiera transitar por acá. Y como vos decías, es un camino que por la noche es muy oscuro, que nadie transita. Entonces, lo que cree, por lo menos la policía que está investigando ahora cómo fue que llegó hasta este lugar, que llegó, hizo estos 3.000 metros aproximadamente desde la autopista Buenos Aires-La Plata, descartó el cuerpo, lo enterró, y luego se escapó, que volvió, bueno, como todos, como ya lo hemos dicho, volvió para Lobería, donde tenía a su familia, ¿no? Bien, Diego. Bueno, sí, el único objetivo, ¿no?, de saber todos estos detalles tiene que ver simplemente con, bueno, ver si una sola persona puede haber participado de esto, ¿no? Y creo que es lo que por estas horas le interesa a la justicia, y quedará a determinar. 3 kilómetros, ¿no? Resaltaba acá Rubén, que está aquí con nosotros en los estudios. 3 kilómetros, bueno, claro, evidentemente allí el peso de la mujer, bueno, y varios datos más serán fundamentales para poder llegar a esa conclusión de qué fue lo que sucedió. Bueno, Diego, muchas gracias. Ya regresamos con vos. Hasta luego. Alerta en C5N, este es el video, el recorrido de la camioneta hasta llegar al lugar, material que pertenece a la Municipalidad de La Plata, registrado por las cámaras de seguridad de las que hablábamos hace instantes. Esta era la camioneta y este era el momento en que se realiza este recorrido en la bajada de Villa Elisa en dirección hacia Ensenada. En este momento fueron registradas las imágenes, fue registrado el paso de este vehículo de color amarillo que pertenecía a Abel Casimiro, cuyo destino final aparentemente era el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Gisela Solís. Esta es la imagen que llegó a los efectivos de policía para avanzar de justicia para avanzar en la investigación y determinar que ese era el lugar en el que debían buscar, porque allí se dirigía la camioneta de color amarillo de Abel Casimiro, y luego ese fue el lugar donde, bueno, llegaron los efectivos y encontraron el cuerpo de Gisela Solís. Hablamos, Rubén, de, un espacio totalmente descampado. Después vamos a focalizar también en la camioneta, ¿no? Era muy fácil buscar esta camioneta, absolutamente fácil. Es casi insólito. El recorrido, es casi insólito. Lo que pasa es que no podés saber cuántas personas hay adentro. Claro, porque la verdad es que, bueno, más allá de terminar de completar el recorrido que la camioneta había iniciado, no había mucho más que hacer, más que seguirla, era muy fácil. De todos modos, bueno, con los datos de patente también era algo que se podía hacer con cualquier otro vehículo, pero decía yo, un espacio absolutamente descampado. ¿Se realiza algún tipo de estudio geológico? Hoy me contaban, bueno, que probablemente, teniendo en cuenta las características, el calor, ¿no?, las características de lo climático, el lugar, se realiza algún tipo de estudio sobre el lugar
que puede ser la tarea complementaria, lo que se haga en las próximas horas, para ver qué efecto tuvo ese espacio sobre el cuerpo. No solamente se estudia el cuerpo, sino también el lugar donde estuvo. Mira, lo que sí evidentemente se va a hacer es algún estudio entomológico para determinar la presencia de larvas. ¿Qué es el estudio entomológico? Cuando determinás la data de muerte a través de las larvas, el estadio que tienen, claro, en función de la flora, no quería ser tan meterme en este lío, pero está bien, en función del estadio que tienen las larvas presentes en el cuerpo, en estado cadavérico, vos podés determinar con bastante precisión la data de muerte. Igualmente yo calculo que con estas imágenes lo que deben haber hecho es la camioneta pasó a tal hora por este punto. No es que te está dando la posición exacta. No. A tal hora pasó se por dirigía acá, hacia el lugar. volvió a tal hora, tengo tantas horas de un bache que no la tengo interceptada, pero vuelvo a hacer hincapié. No hubo una peinada de toda esa zona como para decirme, la encontraron. Aquí alguien dijo, acá pasó. Acá yo vi un brazo, ¿no? Por lo menos. Bueno, de hecho la intención de dejarlo oculto es absolutamente clara. Incluso los últimos datos revelan que el cuerpo había sido semienterrado. O sea, tuvo la intención de ocultarlo ahí. Fíjate que hay inconsistencias que vos no lo podés creer. Una persona, un sujeto que acaba de perpetrar, entre comillas, un homicidio, yo no sé si lo perpetró él todavía, sé que está involucrado. Claro. Puede haber varios. Su camioneta, ahora queda de determinar si era él quien lo manejaba, ¿no? Pero era su camioneta. Lo que pasa es que el instrumento camioneta no te lo vincula con el hecho del homicidio. Lo que te lo va a vincular con el hecho del homicidio sería la presencia por ejemplo, si fue por ahorcamiento y el cuerpo todavía le permanece la soga al cuello, dicho de otra forma, los rastros de piel que quedan, le levantás el ADN y sabés que es el perpetrador. Ahí no te quedan dudas. Es como cuando vos tenés capturado a un sujeto que está imputado de una violación y le encontrás piel debajo de las uñas perteneciente al agresor, a la víctima. Claro. Es lo que el caso Mangieri. Eso es irrefutable, claro. Ahí estás adentro, no te salva ni la casación. Te van a dar perpetuo. Porque la imagen de la cámara sucede como sucede con cualquier robo, ¿no? Donde el delincuente viene y te dice, en esa imagen hay alguien que es parecido a mí, pero tenés que probar que soy yo la persona. Es decir, a través del registro de la cámara, por más nitidez que haya en la imagen dentro de la camioneta, eso no sirve como prueba. Exactamente. Lo que dijiste, de hecho yo he estado en pericias como perito de parte en provincia de Buenos Aires, y la gente muchas veces tiene... yo no es que maltrato a la gente, pero a la gente le digo, a ver, vos y yo sabemos que es él, pero saberlo y demostrarlo es muy distinto. Si a mí un juez me pregunta, antropométricamente, las imágenes que usted está viendo pertenecen a la persona imputada, mi deber, a menos que sea una cámara HD situada a una altura no más allá de los 3 metros y con un ángulo no mayor de 45 grados. ¿Pero en ese caso sí sirve? En algunos casos, si vos tenés una cámara HD a una altura de 3 metros y con un ángulo de inclinación de 45 grados, sabiendo cuál fue la cámara, perfectamente determinás en función del ángulo de apertura que tiene la lente, la antropometría si encaja o no, si lo enganchaste de cara completa o no. Claro. Ahora, si me lo agarrás de perfil, está a 5 metros de altura, usaste el zoom, ya me metiste una aberración, y la cámara no es HD, coincide el pantalón, coincide la camisa, todo, camina igual. Ahora, a la hora de la verdad, vos date cuenta que yo no puedo afirmar algo que no puedo demostrar por algo muy sencillo. Incurro en falsos testimonios y estoy en un problema yo. Entonces, mal que me pese, tengo que decir, la apariencia indica que el sujeto la constatación es positiva, pero no verifica las reglas de la antropometría forense. Claro. Ya con eso el juez, al igual que yo, se va a lavar la mano de decir, yo no lo puedo sentenciar sin una prueba firme, porque aparte si lo sentenciara, que también la gente lo debe entender, cuando vos sentenciás a alguien sin prueba suficiente, simplemente para satisfacer una necesidad popular, un reclamo popular, después en la Cámara se cae. Si no se cae en la Cámara, se cae en la casación.
Sí. Es insostenible, porque para estar detenido, esto se ve mucho, ¿sabes en qué, Daniela? En los casos de violación, que son horripilantes, que son un desastre, que a mí me enojan tanto como te puede enojar a vos. Pero desgraciadamente, si no hay una realidad forense que lo avala, mañana se juntan 10, que no vamos, vos y yo sabemos que no va a ocurrir, pero la otra parte me dice, se juntan 10, dicen que yo la violé y la violé, ¿me entendés? Que sin el sustento materializado de la prueba, del indicio convertido en prueba, no se puede condenar a nadie. Esta es la realidad. Usted habla de indicio convertido en prueba, hay una realidad, algo que hay que probar, ¿no? Una realidad forense. Sobre todo en los casos de violaciones, hay muchos casos donde ya prueba de ADN, bueno, claramente no hay porque ha pasado mucho tiempo. Pero sí convenimos que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo testimonial, que en esos casos sirven como prueba. No. Muy pocos, la verdad es que muy pocos. Todo depende del recurso del letrado que vos tengas y de, de los peritos de parte que tengas, con la experiencia que tengan. Yo te voy a dar un ejemplo, pero para que lo dejarlo incluso, no solamente a vos, Daniela, sino a la sociedad. Sí, porque lo que te define realmente la violación, ¿no? ¿Sabés qué es? La violencia. Claro. No me dio la violencia y Daniela, estás en un problema. Sí, ni siquiera el hallazgo de ADN. Exactamente, porque puede ser consensuado el hallazgo de ADN. O sea, dicho de otra forma, mira, en una agresión sexual vos tenés 3 tipos de lesiones: las extragenitales, las paragenitales y las genitales. No tenemos presencia de al menos una de las 3, se acabó con la testimonio. Te doy un ejemplo, el caso Fardín. Bueno, excepto en el caso mayor y menor de edad, ¿no? Cuando se trata de un menor de edad, ya es distinto, de ADN, ya es distinto, incluso el grado. A ver, la pericia psicológica que vos le haces cuando de golpe tenés un colegio, por más que haya pasado, por ejemplo, el caso Fardín pasaron 9 años, pero yo tomo 10 alumnos que fueron víctimas y describen idénticas situaciones, idénticos abusos, con pormenorizados detalles, y ahí podés hablar de una condena. Ahora, con una pericia psicológica de una persona que pasó de la transición de menor a mayor de edad, y en el medio hay 9 años, yo no es que no te crea, la otra parte va a decir, a ver, cualquier perito sabe en el ambiente de la psiquiatría, que no es mi especialidad, pero he trabajado con ellos, perfectamente sabe que puede hacer una sustitución del mismo evento en otra persona, en otro sujeto, al no poder canalizarlo sobre el verdadero agresor. Porque la brecha temporal es muy grande. En un ataque sexual o en un acoso sexual, las primeras horas son decisivas. Sí. Y lo que la gente, yo sé que esto suena peor todavía, resistite, siempre resistite, porque en la resistencia a mí me vas a dejar una marca que el perito que pruebe la violencia, ¿no? del hecho. Difícil también decirle a una víctima qué es lo que debe hacer en ese momento, pero se entiende el concepto, Rubén, entiendo de qué me está hablando. Claro, eso es lo que va a dejar después la prueba, la marca que para lo va a dejar adentro de por vida. Claro, 20 años se come. Exactamente, ni siquiera el ADN, es importantísimo lo que está diciendo. Bueno, son todos temas muy difíciles, bueno, ustedes están acostumbrados, ¿no? Por supuesto, a trabajar todo el tiempo con estos temas, pero la verdad es que sí, temas muy tristes que tienen que ver con delitos muy graves. Bueno, ya vamos a retomar y le agradecemos por seguir aquí con nosotros. A vos por invitarme, Daniela. ¿Se queda? Sí. Queda así. Bien, porque nos vamos con Paula Avellaneda. Paula Avellaneda se encuentra en la casa de Gisela, la casa que ha sido revisada en varias oportunidades. Bueno, hubo una descripción incluso de sus hermanas, de su familia, y de allí un dato fundamental, el que tenía que ver con la cena en la noche previa, o por lo menos las copas, y el faltante de una sábana que aparentemente es la que fue hallada en la mañana de hoy. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Finalmente fue encontrado el cuerpo de Gisela en la ruta provincial 19, cerca de la autopista Buenos Aires-La Plata, en la bajada de Villa Elisa. Y se llegó hasta ese lugar a través de las imágenes de las cámaras de seguridad y también de la localización del celular. La primera en llegar fue su hermana Mariela, quien había estado hablando a lo largo de todos estos días, quien ayer en las redes sociales había pedido que por favor aparezca. Desgraciadamente el cuerpo apareció en un estado de descomposición avanzado, a 200 metros ya se podía sentir el olor luego de tantos días. Y lo que ustedes están viendo es el salón donde se reúne la familia, donde todos los días recibían información
y hablaban con los medios. Hace un rato me comuniqué con alguno de ellos y me dijo, esto es horrible, por ahora no vamos a hablar, quizás lo hagamos más tarde. Imaginamos que están viviendo momentos de mucho dolor porque le tenían que comunicar la noticia a los papás de Gisela, gente mayor que había venido desde Perú para buscar a su hija, que finalmente apareció luego de 2 semanas. Recordemos que fue un martes cuando se juntaron a cenar, cuando Gisela le iba a decir que no quería seguir con esta doble vida que le estaba manteniendo, y todo terminó en esta tragedia. Había testimonios importantes y uno tenía que ver con el de la esposa, con Cecilia Carmen, porque la familia apuntaba a que pudo haber habido cómplices. Si bien nunca mencionaron a nadie, decían, él solo no pudo haber trasladado el cuerpo. Bueno, en la declaración de Cecilia se supo que ella confesó que había estado del jueves al domingo con Abel en Lobería, que esto no es un dato nuevo porque ya se sabía, de hecho se había encontrado el boleto que él tenía en el hotel cuando lo encuentra la policía. Después cuenta que ella lo llevó a Citibel a la casa de sus padres y él le dijo que se sentía mal, que tenía un fuerte dolor en el pecho y que antes de bajar le pide una virome para anotar las claves de sus cuentas. Se supo que después de la muerte de Abel hubo unos movimientos en las cuentas bancarias que seguramente lo habría hecho su familia. Y otro de los testimonios importantes era el que tenía que ver con este amigo que lo localizaba en Guernica porque él habría pasado a cobrar un dinero por una venta de algunos productos que le había hecho, y que llamaba la atención que cuando le dijo, ¿me prestás la rueda de auxilio o me acompañás a comprar unas cosas? Él le dijo que no porque tenía el baúl ocupado, porque tenía una pala, porque tenía muchas cosas y no se lo quiso mostrar e inmediatamente se fue. Estos eran los 2 testimonios que se estaban siguiendo en los últimos días para ver si podían llegar a tener alguna pista de donde podría haber desechado el cuerpo. Bueno, finalmente ya hoy pierden importancia cuando se sabe el triste final, donde aparece Gisela sin vida y con Abel que ya se suicidó, con lo cual la causa ya perdería efecto porque hasta ahora no hay ninguna prueba que pudiera involucrar a algún miembro de la familia de Abel. Bien, Paula, sí, la verdad es que la investigación hasta el día de hoy, bueno, si no fuera por esta imagen, y ahora lo vamos a analizar con los especialistas, ¿no?, aquí en nuestros estudios, por esta imagen que aparece en las últimas horas o que se tiene de la cámara y del paso de la camioneta, o también por este testimonio que dice ver concretamente un cuerpo. Bueno, ya ante esto no había mucho más que investigar. La pregunta que no podemos dejar de hacernos es, ¿se hubiera llegado a este mismo desenlace? ¿Se hubiera podido encontrar el cuerpo? O como tantos otros casos de mujeres que no son encontradas, que no se sabe qué pasó con ellas, que no se sabe dónde están, pese a que se tiene el testimonio de toda la familia, el dato de una relación concreta. Bueno, en este caso se sabía con quién tenía la relación, pero en muchos casos no se sabe, no se tiene conocimiento, porque no todo el mundo cuenta lo que hace con su vida privada. Sí, si alguien logra llevar a un hombre violento a alguno de estos centros, realmente hay que... Ahora, la justicia lo hace. La realidad, bueno, claro, los abogados lo hacemos. Sí, los abogados lo hacemos. Sí, claro. ¿Rubén? La realidad te indica que yo creo que estamos desconociendo la historia de nuestro país. Argentina es una sociedad violenta. Dentro de ese, sí, mal que nos pese, la realidad nos indica. Pero las mujeres no matan a los hombres. No tiene tanta difusión, pero existen. Te doy un ejemplo. No, pero así como el hombre. Por la difusión, hace 11 años que yo trabajo en este canal y la verdad así como una frase, Daniela, es la maté porque era mía. Una frase muy difundida, sí, patéticamente. Sí. La maté porque era mía. Yo te podría hablar de decenas de casos de hostigamiento permanente de una mujer que lo lleva a la situación de violencia simplemente para tener el justificativo. La mujer lleva al hombre a la situación de violencia para tener que justificativo. No me comprendiste. No. A ver, muchas veces lo que vos tenés muchas veces no es solamente un sujeto violento, sí, tenés un vínculo violento. Sí, entiendo, en donde lo que los une, por decir una frase tonta, no los une el amor, sino el espanto. Es algo muy parecido, o sea que el medio de comunicación de ella hacia él es una mala vibra, una forma energética no esté preparada para poner fin a ese vínculo. De hecho puede haber muchísimas, ¿no? Insisto que son modelos de relaciones que hoy son viejas.
O sea, hoy estamos en un mundo de relaciones líquidas. Hoy si consultan con los menores de 30. Los psicólogos, menos de 30 no, menos de 35 40. Cuando tienen un problema, van a Tinder y buscan otra pareja, no resuelven un problema. Yo le cuento, doctor, hace un tiempo fui, y creo que lo he contado alguna vez, no quiero ser reiterativa, ¿no? Pero en uno de los centros de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, donde las mujeres son asistidas, se les da hospedaje, pues muchas, bueno, cuando abandonan ese hogar no tienen a dónde ir con los chicos, me llamó la atención, y no digo ahora que se está empezando hablando de estos temas, hablo de algunos años atrás ya, porque 4 años por lo menos, me llamó la atención que me hablaban de los noviazgos violentos, y yo pensaba, una mujer que tiene chicos, que no tiene un trabajo, tiene razones por las cuales soportar, tal vez, ¿no? Cree que tiene que soportar esa violencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De un noviazgo violento? ¿De una chica de 16 años que acepta que puede ser maltratada? Bueno, a ver, yo recuerdo... A ver, digo, la modernidad no nos trajo esto, no nos enseñó. Yo siempre repito esta frase. Napoleón era un genio en la estrategia, lo estudian todavía en las academias militares. Sí. Decía, él penalizaba la retirada con pena de muerte, el que se retiraba en plena batalla, dice, la única retirada es en el caso con las mujeres. Y justamente en cualquier situación de violenta, el hombre se tiene que retirar en forma inmediata. O sea, eso, lo primero que tiene que ser un hombre, ¿no? Y entender también este tipo de relaciones son muy nocivas y tienen que ser detectadas en forma rápida. Y además el Estado sigue teniendo muchas deficiencias en lo que es el control de las personas cuando tienen impedimento de contacto. No tenemos policía que se dedica a eso. En Estados Unidos existen policías específicos, tiene que haber una policía judicial que sepa, que conozca el expediente, que conozca el autor y que pueda prevenir para que no pueda... Doctor, si hasta falla el sistema, el circuito intrafamiliar falla a veces, subestimando la situación. Ya todos se olvidaron, parece, del caso Carolina Le. Pero olvídate, cuando se llega a la justicia, normalmente ya la cosa pasa de castaño oscuro. La sangre está por llegar al río o ya llegó. La justicia falla porque es machista, porque tiene una idea machista. No estoy de acuerdo. Es patriarcal. Primero no podemos... Doctor, discúlpeme. Yo trabajo en la justicia tanto como usted, como con lo trabaja usted. Usted tiene personajes que son machistas y personajes que no son machistas. Muchas veces el machismo perjudica a una mujer, muchas veces el machismo perjudica a un hombre. Discúlpeme, doctor, yo lo escuché atentamente. Escúcheme la siguiente situación. Si ustedes están presenciando cómo una mujer está cagando a trompadas en la calle, se hizo el experimento en Alemania, cagan a trompadas, una mujer caga a trompadas a su pareja en la calle y la gente se sonríe y sigue caminando. Si esa viceversa interviene. Pero bueno, estamos hablando, fíjese, yo quiero para poner un ejemplo, no estoy hablando de cualquier cosa, esto fue un experimento que se hizo en Alemania. Tenemos que hablar, no, pero a lo que quiero llegar, hay naturalizado el machismo, vos lo te podés naturalizar en un sentido y en el otro. Está bien, pero la verdad no puede dejar de reconocer en ninguno de los dos sentidos, es algo que podemos naturalizar. Eso está claro, estamos los tres de acuerdo. En una situación muy grave, estamos hablando de eso. Yo lo que digo es, estamos contando todo el tiempo, en lo que va de este 2019 nuevamente, cuando parece que hay como en los medios de comunicación un resurgimiento que se vuelve a hablar. Digo que se vuelve, porque nosotros hemos hablado siempre. El Estado, Daniela, falla la familia antes de que llegue el doctor. Falla el caso Carolina Ale. 114 puñaladas que se pudieron haber evitado porque ya la chica había cobrado en reiteradas ocasiones y el padre quería intervenir. Me permite hablar ahora, mire, a mí me parece que venimos ya buscando solución de esto ya hace muchos años. Se están visibilizando cada vez más femicidios. Hoy, este año, 20 es un número increíble. No podemos negar el colectivo, las manifestaciones, estamos todos de acuerdo. El Estado está fallando, estamos fallando en lo que es prevención. Los psicólogos, la policía, las comisarías de la mujer, los jueces que atienden los casos. Estamos fallando en la prevención. Bueno, las órdenes de restricción que nadie respeta. Tal cual. Que nadie respeta. Es la medida con la que cuenta una mujer que a veces cuesta muchísimo conseguirla y, sin embargo, a pesar de que la consiguen, hace poco hablábamos del caso de un médico que vivía a pocas cuadras de donde estaban sus hijos, que lo habían denunciado por violación, había sido condenado. Bueno, la verdad que es una locura. Evidentemente eso no está funcionando. Mucho también la carencia de un modelo masculino real, ¿no? Real, de un hombre real, no un hombre que le pega a una mujer, un hombre. O sea, me parece que también ese modelo
desapareció y no existe reemplazo, ¿no? Como no hay un hombre que acepte realmente el no. Es interesante lo que dice, porque lo hemos hablado con nuestras compañeras a veces acá. Hay una cuestión cultural, de educación, aprendimos, hasta hace muy poco tiempo nosotros hablábamos de canciones en los medios de comunicación, ¿no? Que decían cosas terribles, se difundían, esto se veía con cierta gracia. El caso Cordera. Y estamos hablando de hace algunos años nada más, no hablamos de 10, hablamos de 3 años. ¿Te acordás de Mike Tyson? A Mike Tyson estaba en un hotel, ella se baja la bombacha y le dice no. Y el no es no, y eso de que no, que la situación no hay, me parece que no tenemos ejemplos por lo menos de sociales, no hay una nueva, me parece que quizás haya algunos colectivos que están intentando reeducar a los hombres, pero me parece que necesitamos reeducar, pero también controlar a todo este importante número de violentos que están sueltos y que hay que buscar cuando denuncian, cuando se hace la denuncia, cuando un psicólogo los detecta, cuando por ejemplo, tratan de ingresar a una fuerza policial y le sale este tipo a través de los TETs, tener que buscar y pensar y prevenir, a ver a estas personas qué hacemos. Y también darle la posibilidad, que seguramente no va a ser difícil que vayan a un centro, pero también darle la posibilidad a este tipo de, en vez de revisarle el celular a la mujer, que vaya a un centro y que se reeduque, que hable con personas, que hable quizás con condenados. En Estados Unidos los hacen hablar con condenados. Hay mucha gente que ha cometido delitos, inclusive que tienen pena de muerte, les da la posibilidad de hablar con otras personas. O sea, para explicarle cómo fue su vida. Rubén no le cierra mucho como receta. Yo lo que les porque algo hay que hacer ya. Transferir mi experiencia pericial, y es la siguiente. Cada sociedad tiene los criminales que surgen de ella. Es un subproducto de la cultura. No es ni más ni menos. De hecho, los países latinos tienen más tendencia y son más proclives a los delitos sexuales que a los homicidios. Los países que son de estructura sajón, nórdicos, tienen más frecuentes asesinos seriales que violadores seriales. Entonces, dicho de otra forma, dado que es un subproducto, si vos me preguntás si es más frecuente la violencia de género en determinadas edades, yo te tendría que decir que sí. Yo recién le había dicho, para mí todos los que están, esto es una cultura que se extingue por sí misma entre los 30 y 35, pueden extraer los mayores de 30 a 35 años, pero no los menores de 30, no lo veo tan frecuentemente. O sea, no... Cambió el paradigma. Cambió el paradigma. Pero también cambia la forma de vinculación. Sí. No es la misma vinculación que ellos tuvieron con sus padres, con lo cual, en realidad lo que vos tenés que pensar, a ver, yo soy clase 61, de familia de inmigrantes españoles con una estructura familiar que después tendés a repetir. Vos te casás con alguien que de golpe es italiano, tiene otro modelo, y probablemente las formas de comunicación tengan mucho de sustentación del poder. A ver, hoy una mujer de 30 años, con una pareja de un muchacho de 30 años, en donde ella gana más que él, lo duplica en sueldo, y fu y fa, comparten la caja, gastan y no gastan. Esto en parejas de mayor edad es motivación de conflicto. Sí, de todas formas... Porque el dinero es poder. Estamos de acuerdo que somos una sociedad violenta. Estamos de acuerdo que está habiendo una cantidad de femicidios impresionante. Estamos de acuerdo de que le asiste toda la razón al colectivo Ni Una Menos, y todas las normas no han resuelto la problemática. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo que funciona realmente en derecho penal, que no son normas después de los hechos, pues viene el legislador después de la muerte y saca un parche al Código Penal, sino que es pensar en prevención, políticas de prevención, cámaras, por ejemplo, a la salida de los boliches. Hay cámaras, hay gente, o sea, ¿puede una chica caminar 10 cuadras a oscuras a la salida de un boliche? No, pensar en lugares, o sea, la policía tiene, con inteligencia criminal, pensar en los lugares donde una persona tiene mayor posibilidad de ser víctima. Tenemos que usar la inteligencia para eso, para pensar, prevenir y utilizar la fuerza de eso, no para ir después
de la muerte, ¿no? Si vamos después, ya no hicimos nada. ¿Cómo asistir a esa mujer que ya se atrevió a denunciar? Porque quien no lo ha denunciado, bueno, tal vez es más difícil porque no lo ha podido expresar, pero quien se ha atrevido a denunciar que fue golpeada, que su vida está en peligro. Hay casos de mujeres que hoy, en este preciso momento, están desesperadas y no saben qué hacer. Y da la sensación de que no hay mucha respuesta. Daniela, lo dejo terminar, sí. Daniela, si bien esto es cierto, sí, yo quiero que entendamos, no es que no le estoy dando importancia a lo que estamos hablando. Sí, sí. Que el femicidio existe, que la violencia de género existe, que el acoso existe y que hay que solucionarlo. Pero no descontextualicemos ni nos salgamos de la circunspección del hecho. Muere mucho más gente en accidentes de tránsito y nadie hace nada. No, está bien, pero es correr el foco, Rubén. No lo corro, yo lo que le estoy dando es el grado de importancia. Es otra cuestión. A ver, si algo más fácil de solucionar. A ver, quiero que entiendas lo siguiente. Si no, nos vamos a miles de otros temas también. Pero vos no podés ponerle un... y el que es urgente es ¿Cómo haces a una mujer que está siendo violentada por su marido, más allá de la restricción? Porque hasta que no comete el hecho, no existe una por eso es interesante hablarlo con ustedes, ¿no? Como hombres también, de lo que es el ámbito de la justicia, porque ahí hay un punto en el que no sabemos qué más se puede hacer. Yo creo que la justicia no está dando respuesta. Claro. Creo que hoy los jueces siguen resolviendo los casos como si fuesen expedientes y no personas. O sea, se está viendo eso, el destrato. Uno va a una mesa de entradas y la verdad es un destrato para una víctima tanto de abuso sexual, de violencia de género. O sea, está viendo una revictimización de las víctimas. O sea, no hay capacitación del Poder Judicial, no se ha resuelto, se ha buscado la resolución mágica a través del dictado de normas de agravamiento de penas que no da solución a este conflicto. Tenemos que pensar en soluciones integrales, tenemos que pensar en un Estado comprometido, tenemos que pensar en un presidente que dé mensajes directos hacia estos temas, no que venga y digo, si no, estamos hablando de... Sí, en un presupuesto que no se achique, por ejemplo. Bueno, pero a ver, hay mujeres... Como mínimo. ¿Cuántos jueces nombró en la Cámara de Casación mujeres? ¿Nombró un montón de jueces? Ninguna mujer. ¿Cuántos jueces nombró en la Corte? Ninguno. Son mensajes claves que tienen que ver. Cuando estaba Carmen Argibay y Elena Hayton en la Corte, existió todo un movimiento que inclusive capacitaron a jueces con el tema de género. Hoy está en retirada ese movimiento. Y eso es un mensaje claro que lo tenemos y que lo vivimos los abogados. Hoy la justicia es totalmente patriarcal y no está resolviendo para nada estos temas que son gravísimos, ¿no? Y está siendo detrás del cadáver. O sea, no estamos resolviendo el tema. Y obviamente también la policía judicial, que es necesaria, que exista una inteligencia para buscar resolver estos temas antes que sucedan. Los abogados también, porque si los abogados trabajamos para liberar a una persona y no darle un tratamiento psicológico, también somos responsables. Los abogados también nos tenemos que hacer cargo de cuando detectamos alguna de este tipo de personas, llevarlos a algún tipo de centro, obligarlos a que cumplan si siguen queriendo tener la relación cliente. Doctor, muchísimas gracias. Rubén, muchísimas gracias también por haber venido. Es muy interesante escuchar a los hombres, ¿no? Hablar también de estas cuestiones, porque bueno, son parte importantísima para que, desde su mirada, para que dejemos de ser esa sociedad que somos en el día de hoy, donde todavía no cumplimos un mes, el mes de enero, y seguimos contando casos de mujeres que son encontradas asesinadas, ¿no? En manos de sus parejas, exparejas, o lo que fuera. Muchísimas gracias a ambos. A vos por invitarnos.